Tenemos en el estudio de On Radio a Isidro y Sebastián Perazo, autores del libro Fútbol para Pensar, de editorial Duncan. El libro aborda el fútbol desde diferentes facetas como negocio, profesión, desahogo y fenómeno social. Se presenta como un aporte a la reflexión y crear ideas que enriquecen el juego. Lo recibimos con un aplauso a los chicos. Muy bien, Isidro y Sebastián, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí en No Todo Lo Que Parece. Y bueno, quiero que le comenten a la audiencia un poco cómo surge la idea de crear este libro y con qué se va a encontrar la gente que lo lea. Bueno, si querés, déjame pensar, comenzar. A mí, en realidad, nosotros somos padre e hijo. En tiempos de pandemia estuvimos encerrados mucho tiempo, como todos. Yo he escrito muchos libros, pero sobre otras temáticas, y decía, qué linda oportunidad para escribir con él, que él ya abordaba muchos temas del fútbol. Bueno, pensamos un poco alocadamente de tratar de hacer un libro. Yo lo que hice es generar cierta estructura, pero creo que el gran mérito es de mi hijo, así que lo dejo para que explique un poco. Muy bien. Gracias. Sí, yo ya en la pandemia había comenzado a hacer, me encantan los datos, me encanta el fútbol, había comenzado a hacer un Twitter para hablar de fútbol y ahí había empezado a subir muchas cosas, viste, muy... Datos puros, sí. Claro, sabes lo que es el Twitter, viste, mucha frecuencia en ese sentido y nada, y después empecé a escribir artículos cada vez un poquito más largo y ahí es lo que me dice, podríamos hacer, viste, empezar a hacer un libro, viste, como muy ahí medio, nada, tranquilo, pero algo medianamente grande. Entonces ahí empecé a investigar sobre las distintas cosas, siempre con lo que me interesaba a mí, no estaba pensado con un fin lucrativo, claro, comercial. En ese sentido, siempre con los intereses míos, que por ejemplo son los datos, es algo que me apasiona, entonces eso hace mucho más fácil desplegarse en ese sentido. Y también ya de por sí la escritura se me da bastante fácil, entonces eso acompaña sin duda. Claro, y en el libro, ¿con qué se va a encontrar la gente que lo lea? ¿Hay información? ¿Hay datos? Es mucha variedad, eso es algo Sí. que enriquece mucho al lector porque tiene muchas perspectivas, pero al mismo tiempo aquel que le guste más el factor humano del juego lo tiene, aquel que le guste más la parte de tecnología también lo tiene, aquel que es curioso y dice, a ver, hoy en día han surgido muchos clubes como Manchester City, PSG, que tienen grandes inversores detrás, es algo que abordamos. Todo porque, el negocio que hay claro, detrás, el sí. negocio que hay, o el fútbol argentino que tiene un componente pasional muy grande, eso también está, el reglamento, que acá es todo medio un lío en el fútbol argentino en comparación con otros lados, eso tiene algo que también da lugar a nuevas ideas y eso es algo que planteamos. El fútbol en sí puede seguir creciendo en muchos aspectos y traemos reflexiones para que el lector con nuestra manera de pensar también se vea enriquecido y surjan ideas, que es al fin y al cabo lo que tratamos de generar con el libro. Me imagino, bueno, que muchos datos, mucha información en el libro. ¿Cuánto tiempo llevó en que recolecten todo eso, que lo plasmen en el libro? Porque hay un gran trabajo atrás. Claro, la verdad que nuestros tiempos son muy diferentes porque cuando estábamos escribiendo el libro, bueno, él está con su profesión, yo todavía estaba en el colegio, entonces estaba ahí acotado en ese sentido. Y bueno, y justo llegaron ahí las vacaciones al final del año y ahí tuve la oportunidad, antes de arrancar el próximo año de colegio, o sea, todavía muy lejos de... O sea, que no tuviste vacaciones, literal. Claro, terminé a una sí. semana de arrancar el colegio de nuevo, pero había terminado con eso que era mi objetivo. Mucho disfrute en el proceso, pero sí, también mucha responsabilidad porque es lo que genera escribir un libro y poner la firma a lo que uno escribe. ¿Cuántos años tenés? Pues sos muy joven. Hoy tengo 18, el Claro. libro lo terminé con 16, 17, así que sí, mucha... Y esto habla de lo bien, ¿no? Porque hoy en día un chico de esa edad Sí. puede estar tranquilamente alejado, digamos, de la literatura, con el celular, con la tecnología que hay. Y eso hace bien, digamos, también como ejemplo para otros chicos que puedan animarse a escribir, a leer, sobre todo, a informarse. Sin duda. Eso es... desde chico siempre te gustó la literatura. Sí, la verdad que bueno, tengo... la familia acompaña, ¿no? Tener Sí, un padre obvio. que escribe y eso es de por sí algo muy positivo, pero hay que remarcar que nada, me gustaba la literatura y también me gustaba el fútbol, porque esto también lo hago desde la enorme pasión que tengo por el fútbol y tratar de volcar los conocimientos que aunque sea a temprana edad ya tenía sobre el juego y los aspectos que más me interesaban de él. ¿Qué tal, Isidro? Seba, ¿cómo les va?
Yo quería saber, mejor hablar con Isidro, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención del fútbol como para llegar a este punto de escribir un libro con tu papá? Incluso vos también, Sebastián, ¿qué fue el primer recuerdo que tienen del fútbol que lo lleva a esto, a este momento, que trasladarlo en un libro tan interesante? No, primero que nosotros convivimos, digamos, con el fútbol y todos en mayor o menor medida tenemos una vinculación con el fútbol. Yo soy un hombre de rugby, jugué toda la vida rugby, pero también involucrado en el fútbol, de manera que no hay nadie que escape, digamos, a los designios del fútbol. Y después, estudiando todas las estadísticas, es algo extraordinario. Desde claro. 265 millones de jugadores federados que juegan al fútbol, prácticamente todos los países del planeta juegan al fútbol, de la incidencia que genera desde lo económico, del negocio, incluso desde el factor humano y el estado de ánimo, ¿no es cierto? Es decir, aquel que, por ejemplo, es hincha de un equipo de fútbol exitoso, seguramente tiene muchos momentos de disfrute. Entonces, la incidencia que genera el fútbol es extraordinaria. Nosotros queríamos hacer un pequeño aporte, como dijo Isidro, de distintos lugares, desde las estadísticas, desde las reglas, que creo que hay muchas reglas que se podrían cambiar. El fútbol es un deporte extraordinario, pero entre comillas hay que tratar de cuidarlo desde el reglamento, bueno, por supuesto desde la conducta, desde nuestra responsabilidad. Es decir, hay muchos temas que abordar y nosotros creíamos que desde ese lugar había tierra fértil para seguir avanzando. Y recién lo decía Isidro, él empezó a escribir el libro a los 15 años, tiene una curiosidad enorme. Yo siempre digo que he sido muy curioso y he abordado distintas temáticas, pero él empezó mucho más temprano. Y para mí es una alegría que ese entusiasmo, que esas ganas de tratar de hacer y después volcarlo, lo pueda materializar en este libro. Y me imagino que hacerlo con tu hijo tiene un sabor diferente, digamos, se festeja doble, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso cuando él también te dijo, mira, quiero acompañar el proyecto y vos lo veías trabajando? En lo personal, como papá, ¿cómo fue todo eso? Extraordinario, un orgullo enorme. Y aparte yo digo que es mi principal crítico, porque yo ahora estoy sacando otro libro que se llama Rugby Moderno, es mi libro número 14, y nunca he tenido un crítico, digamos, tan perfeccionista. Él quiere que salga todo bien, porque, recién lo decía, sacar un libro es una responsabilidad, porque es un libro que va a quedar para toda la vida, y nosotros somos, en líneas generales, como todo entrenador, como toda persona, somos formadores de opinión y de reflexiones. Entonces tenemos una responsabilidad, y él siempre quiere que salga bien, dar siempre el máximo, más allá del resultado y más allá de lo que suceda. Bueno, nuestro objetivo, siempre decimos que la competencia es con nosotros mismos, dar lo mejor, y si a la gente le gusta, mucho mejor. Hola chicos, ahí estaba mirando el libro. Les quería preguntar, estoy viendo por ejemplo que cuentan datos de cuántos jugadores hay en Asia, en Europa. ¿Cómo fue la recolección de esos datos? O sea, ¿tuvieron ayuda externa, me imagino? ¿Contactos del exterior? ¿Quién de los dos fue el que le puso más énfasis en la búsqueda? Él es el especialista en datos, así que lo dejamos. Tiene muy buenas fuentes, no sé, claro, periodista informado. Hay muchas fuentes de FIFA, siempre hay muchos datos que acercan al público. De hecho, bueno, en este último mundial, no sé si estaban al tanto, que fue una movida en cuanto a datos del mundial, del juego, la movida más grande en la historia del fútbol, de un evento. Así que la FIFA acerca muchos datos en ese sentido al público, pero después hay muchas consultoras y eso que también trabajan sobre el tema. Él, por su lado, hizo su investigación, yo hice mi investigación, en el sentido muy, muy amplio, pero también no solo datos de lo que son quizás sí jugadores de fútbol, sino también datos del juego, que es también algo que nos interesa mucho. ¿Cuál fue el dato que más te llamó la atención o le llamó la atención, que vos decías, mira, esto es real, digamos? Sí, bueno, yo creo que sería más como un hecho, así investigando sobre la historia de los datos, que es a mí lo que me apasiona. Ya los datos se usan desde la década del 50, así las estadísticas en el fútbol, y pensamos que es algo nuevo, o sea, que se introdujo quizá a principios del siglo XXI, y sin embargo es algo que los primeros estadísticos relacionados al fútbol ya desde la década del 50 que ocurre esto, y desde ya en 1970 más o menos el Dinamo Kiev de Valery Lobanovsky, de Ucrania, ¿no? De Ucrania, sí, claro, en ese momento la Unión Soviética, usaba todos programas así computarizados para mostrarle al jugador en dónde tenés que mejorar y todo eso, pero estamos hablando de algo que se hace hoy en día. Y, uno se adelantó. Claro, una frase que pusimos es que él le decía a los jugadores, después del partido, vos tenés los datos, no me podés decir que vos, no sé, hiciste todos los pases bien si yo te estoy mostrando que acá hiciste 5 pases mal. Entonces, es un adelantado, o sea, 60 años a lo que vivimos hoy en día, que ya se ve
se veía en la Creo que década es del 70. tan normal, básicamente, ¿no? Para los clubes, creo. El tener los Claro, datos, o sea, sí. poder tener esa información. Bueno, el GPS que usan también, Sí, ¿no? Que claro, te sí, mide de cuánto corriste, digamos, cuánto Sí, se los desplazó. datos físicos son algo que son una realidad para todos los clubes, ya sea de Europa como de acá. Lo que sí creo que en Europa está más, quizá más se ve más en la adquisición de jugadores. En ese sentido, el data scouting y todo eso tiene más importancia. Acá los departamentos de scouting existen, pero yo creo que la importancia que le dan las tomas de decisiones es menor que en otros lugares. O sea, tiene una estructura también económicamente claro. mucho más grande y, digamos, pueden ojear a una futura promesa, digamos, que esté jugando en un club Bueno, X. ahí me estaba acordando, él decía los datos. Si no recuerdo mal, creo que Kevin De Bruyne renovó con el Manchester City después de hacer un estudio él mismo con una empresa para ver qué le podía aportar al equipo y si le servía. Después de ese estudio que le dio a entender, le dio que sí, ahí renovó. Si no, no renovaba. Sí, es algo que mencionamos en el libro, eso. Estuvo con esta empresa Analytics FC, me parece que era. Y bueno, tiene que renovar, es una decisión muy importante, entonces dice, bueno, vamos a ver acá qué le aporto yo al equipo, qué le podría aportar a los Qué competidores. autocrítica, ¿no? Tranquilamente Claro. otro diría, bueno, con tal de quedarme y cobrar, Sí, no hago exacto. nada. Eso habla de lo profesional que es. totalmente. Y llegando a lo que es al lado del rugby y también de las reglas que se hablan en el libro, pero ¿qué creen que reglas debería cambiar el fútbol por ahí para llegar a modernizarse un poquito más? Porque ya que estamos en una época que los jóvenes, salvo casos como vos, Isidro, muchos jóvenes no le dan mucha tanta bola al fútbol ahora, a los 90 minutos de partido. ¿Y qué creen que puede tomar del rugby, que es un deporte muy dinámico y que tiene reglas que van cambiando constantemente para hacer eso, para lograr más dinamismo? Claro, y bueno, yo creo que hay muchas. Por ejemplo, ahora se está disputando el Mundial de Rugby. Es interesante ver, primero, para darle una cuota, digamos, de credibilidad y confianza, lo que dice el árbitro, lo que dice el referee, lo escuchan todos. Entonces Claro. ahí no hay ninguna suspicacia y demás. Y después, por ejemplo, el tema del tiempo. Que cuando hay una demora injustificada del juego, el referee levanta la mano e inmediatamente se corta el tiempo. Entonces no hay ningún tema de polémica respecto a lo que dura el tiempo. Y Y después, no se adiciona no, tiempo. claro, ¿no? entonces yo creo que eso es importante. Después el tema de la tarjeta amarilla, por ejemplo, que en la rugby salen 10 minutos. Sí, Hay en ese muchas mundial lo vi cosas que para hacer. aplicaron eso de los que aplican, Claro, que y después revisan los va- 10 minutos. Tal cual. Esa es nueva, esa Tal la cual. sacaron Bueno, del pero mundial. que el rugby ha tomado cosas del fútbol, la tarjeta roja, la tarjeta amarilla. Hay que enriquecerse de todos los deportes. Y después, por supuesto, hay otros. A mí me gusta el tema de los corners cortos que se hacen en el hockey, me parece súper interesante. Porque no es lo mismo que una pelota salga pegada al palo cuando hay corner que salga pegado al banderín. Entonces hay muchas cosas que se podrían rever. Obviamente que el fútbol es extraordinario porque con muchas cosas por crecer, es un deporte absolutamente global. Por las bondades del juego, ¿no? Que para jugarlo necesitamos uno de cada lado y algún objeto redondo. O sea, tiene una potencialidad enorme y yo creo que puede crecer mucho más. Hay un gran periodista, no sé si lo conocen, calculo que sí, Silvio Maverino, que es experto, Sí, digamos, claro, en sí, estadística. estadística. Y está muy de moda también que en las transmisiones de fútbol todo cada vez haya más un estadista que diga, bueno, han jugado tantos partidos, el porcentaje de balones es esto. ¿Creen que esto suma, obviamente, para bien en las transmisiones, todo? ¿Y cuál es su referente? Como nombré a Silvio Maverino, hay un montón más también. Claro, sí. Yo creo que suma sin duda. El tema está en cómo damos el dato, porque si lo damos aislado, puede llegar a restar también. O sea, si yo presento la posición de la pelota, que es un dato muy discutido, la posición de la pelota me dice una cosa, pero no me dice cómo está el juego en base a ese simple dato. Entonces yo tengo que acompañar los datos. Si yo te hablo de la posición de la pelota, también quiero saber los pases que están en el último tercio de la cancha, porque... No para atrás. por Para decirlo. atrás, exacto. Obviamente, si es un pase lateral es diferente a un pase para atrás, un pase para adelante, un pase que quizás rompe línea de pase es totalmente diferente. Entonces, esas cosas son cosas que hay que tener en cuenta para cuando presentamos un dato. Y bueno, y referentes ahora no se me viene ninguno a la cabeza. Zafarian pero es uno también, Walter Zafarian. sí, hay mucha gente que recopila datos y tiene una. Pero un Maverino en expertise. el Twitter vos lo Es ves. impresionante. Encima, algo bueno es en el momento. Vos estás mirando Claro. y tac. Y Eso inmediatamente. debe encontrar con una base de datos que No. es maravillosa. sí. Es un crack. Pero fíjate una cosa súper interesante, que nosotros nos gustan las estadísticas, eso forma parte de la tecnología. Pero pareciera una contradicción que en plena era de la tecnología, Sí. el factor humano tiene un valor, una preponderancia enorme.
estamos viendo, por ejemplo, en el Mundial de Rugby, porque, digamos, la tecnología contribuye todo, pero después hay que ver todo lo que son los vínculos humanos, emocionales. Un equipo que no tiene unión, no tiene fuerza conjunta, Capitanías. no hay buenos vínculos, es imposible. Y fíjate lo que fue el equipo de Scaloni. Grandísimos jugadores, pero generaron un grupo, un factor humano extraordinario. Bueno, ahí también tiene mucho que ver la evolución del fútbol en estadísticas y sobre todo también en abrir la cabeza y sacarlo de que es un deporte nada más y que la parte emocional no influye. E influye y cada vez los cuerpos técnicos tienen plantel psicológico. Bueno, Gallardo tenía a Sandra... Todavía sí, Sí, Sandra Rosa. sí. Todo eso suma, digamos, que se abre el abanico que pueda incorporar a su plantel psicólogo, estadista. Todo eso lleva después al éxito, O sea, claramente. y a veces se habla justamente de que el factor psicológico es importante, pero parece una contradicción porque en la práctica muy pocos lo practican. Entonces, yo creo que el factor psicológico no es solamente importante, sino determinante. Claro. Entonces, hay que, digamos, ser consecuente y trabajar con un cuerpo de psicólogos deportivos. Por ejemplo, los All Blacks tienen todo un cuerpo de psicólogos deportivos No sobre sabía. habilidades mentales. Y eso Mirá. genera pero un diferencial extraordinario. No hay que Salen dejar de a lado la eso. cancha a comerse a todo, claro, ya Por supuesto. mentalizado. Pero todo lo que son las habilidades mentales, autoconfianza, autocontrol, autodisciplina, todo eso se trabaja. Así como uno trabaja en un aspecto físico que creemos importante con el preparador físico, bueno, si consideramos que es importante el aspecto psicológico, tenemos que tener un especialista en la materia. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente con el libro, digamos, cuando lo presentaron? ¿Recibieron mensajitos, digamos, de colegas, de periodistas, de jugadores? ¿Cómo fue todo eso? Metele vos. Sí, mucho entusiasmo, la verdad, porque abordamos temas que no... Eso es también lo que brindamos. Muchos temas que no están claro, en discusión. Entonces, ahí es una perspectiva diferente que se pone a la mesa a ver qué opina la gente sobre esto y en ese sentido había mucho entusiasmo, muchos periodistas nos han dado su evolución. Yo a mis amigos les decía, vení, léelo, dame tu crítica. claro, tu feedback, decime acá qué te parece y me han dicho eso. Bueno, lo leyeron quizás apenas salió y hoy me dicen, esto que vos dijiste hace 2 años, hoy lo están diciendo, no sé, en el noticiero, en donde están hablando sobre ese tema, o los clubes, me mencionan esto sobre los clubes, vos ya lo venís diciendo, entonces son temas que están muy, muy en auge hoy en día y que queremos traer a la mesa porque de alguna manera están un poco escondidos. Seba, te cambio un poquito, vuelvo al rugby. Tu opinión sobre el desempeño de los Pumas en el Mundial. Ayer jugaron, quedaron afuera con los All Blacks, pero bueno, ¿cómo viste al equipo? ¿Cómo viste el partido de ayer según tu experiencia? Bueno, yo siempre cuento que antes del Mundial, los Pumas, justamente hablamos de las habilidades mentales, los Pumas no tienen psicólogo deportivo. Yo creo que eso es una falencia. Entonces, tienen un pico de rendimiento muy alto, les pueden ganar a los mejores, pero un techo demasiado bajo. De manera que Claro. el primer partido del Mundial Irregulares. perdieron con Inglaterra. Jugaron 2 puntos el primer partido y contra Gales jugaron 10 puntos. Entonces, esos vaivenes emocionales obviamente se sienten. Jugamos contra un equipo, los All Blacks, que no solamente es el mejor equipo de la historia del rugby, sino que estadísticamente es el mejor equipo de la historia del deporte. Ellos tienen más del 75% de victorias y compiten desde 1890. Es decir, son ganadores seriales. Por supuesto, además están muy alertas porque primero perdieron el primer partido del Mundial. Entonces era un escenario sumamente difícil. Hablando de eso, están siempre alerta. ¿Cuánto pensás que infiere el jaca que hacen al comienzo de los partidos? Yo creo que es muy importante, porque ellos, lo que se llama en psicología se llama postura de mando. Dave Barrett en su libro La mente del deporte, dice Dave Barrett que la postura de mando implica tomar la iniciativa. Y ellos, los All Blacks, toman la iniciativa a partir, por supuesto, del jaca. Pero porque se lo permite el otro equipo, porque si el otro equipo, por ejemplo, es Tonga o algún equipo que también tiene un jaca, por lo menos lo estás enfrentando. cual. Yo entiendo el respeto, que se tienen que abrazar, todo, pero ya lo veo entregado, los Pumas estaban abrazados mirando el jaca, interesante. por lo menos, no sé, que los miren con que se le ría, no sé, no quiero interesante. generar conflicto, ¿no? Eso, Pero, eso tengo el recuerdo de o que se pongan de espalda, cual. no sé si algunos se No. pusieron de espalda cuando hacían el jaca, como... cambió, antes estaba el equipo, los otros haciendo el jaca, el equipo contrario ya repartido para arrancar y Sí. después empezaban a juntar Tal todos cual. abrazándose Para en media luna. contrarrestar, el rugby es un deporte mental. Y, digamos, para ser fuerte, tenés que sentirte fuerte y mostrarte fuerte. Sí. Entonces, ellos toman iniciativas desde ese lugar. Pero yo creo que los All Blacks no son solamente un grandísimo equipo, sino que además hay mucho detrás.
Porque, por ejemplo, los All Blacks juegan en Nueva Zelanda, el 3% de la población de Nueva Zelanda juega rugby, es decir, son embajadores del país. Hay una cultura de rugby muy instalada. No solamente son buenos jugadores, sino que además tienen un país detrás. Un país en serio de 3 millones de habitantes. Vos fíjate lo que es, que mantener el éxito de 1890, o sea, más de 120 años, es prácticamente imposible. Ellos lo han logrado por una cultura de valores muy grande. Lo bien que le hizo a los Pumas ya de hace un par de años integrar el 3 Naciones, ahora el 4 Naciones, ¿no? Competir a máximo nivel con estos equipos. Se le ha ganado a los All Blacks 2 veces después. Exacto. Se le ha ganado a Australia, a Nueva Zelanda, a Sudáfrica también. Digamos, esto influye y hay como una guerra también entre los equipos, digamos, del hemisferio norte o del hemisferio sur, y no es casualidad que hayan llegado a semifinal, bueno, por los cruces capaz, pero que 3 equipos del hemisferio Ni sur. hablar. Yo creo en la premisa de que más competencia de calidad te hace más competitivo. Claro. Pasa en rugby, pasa también en otros deportes. Entonces, los Nivelar equipos para de Tier 2 y 3, que son los equipos más bajos, están reclamando competencia de calidad, porque si no es absolutamente imposible. Lo que pasa en el rugby, hay 121 países que juegan al rugby, pero hay una desigualdad enorme. Es decir, entre los primeros 10 del ranking tienen el 75% de todos los jugadores. Eso significa que si juega, por ejemplo, el primero del ranking con el 60, como pasó en el Mundial de Fútbol, Arabia y Argentina, no hay partido directamente, hay 200 puntos de diferencia. Entonces, la World Rugby tiene que tratar de cambiar eso, porque es imposible que solamente haya 10 equipos competitivos y todo lo demás no estén en condiciones de jugar. Por ejemplo, la Superliga de Rugby, tener un equipo alternativo como los Jaguares o los Pampas o Buenos Aires, eso está bien. Ahora me parece que los Jaguares, que la franquicia se va a volver a hacer. Eso está bueno para que los jugadores no se relajen, digamos, y puedan llegar después a la sección mayor, ¿no? Sí, digamos, es un tema súper complejo porque es muy económico. nosotros, claro, no tenemos competencia de calidad a menos de 8.000 kilómetros. Entonces tuvimos que crear una competencia profesional con la SLAR, que es la de Sudamérica. Pero yo creo que los clubes amateur nuestros son el gran tesoro del rugby argentino. No hay en ningún lugar del mundo clubes con la fortaleza, además la capacidad, la calidad y la usina de valores que tenga el rugby argentino. 600 clubes diseminados a lo largo y ancho del país, en un país sumamente difícil, en un contexto difícil. Bueno, yo creo que es un mérito enorme del rugby argentino. Te hago la última, Seba, y te agradecemos por tu tiempo. ¿Crees que en este último tiempo, digamos, se lo miró de reojo al rugby por todos los hechos que pasaron? O sea, que dicen la palabra rugby y algunas personas piensan, no sé, cosas que no son. Me parece absolutamente injusto. Y yo, que soy un divulgador del juego, pero del rugby en particular, yo siempre digo que el rugby está cumpliendo 200 años y siempre ha sido una herramienta para tratar de ser mejor. Lo que sí tenemos claro que tenemos que hacer nuestra autocrítica, pero siempre mirando a todos con la misma vara. Y yo siempre doy el ejemplo. ¿Qué pasó en Villa Gesell? Chicos que cometieron un asesinato, que después discutimos, de 11 había 3 jugando al rugby, pero no importa, pero es un acontecimiento, un acto de carácter privado. Claro. Fíjate en el fútbol, que yo soy un cultor del fútbol. En la cancha que no van los visitantes, pues se matan. 250 personas, desde 1922 hasta que acá han fallecido, en la cancha y en la tribuna. Y estamos hablando de un acto de carácter privado. Tenemos que medir a todos con la misma vara. Yo digo que es una perversidad. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo en otros deportes, la culpa la tiene la persona. Y cuando pasa algo en el rugby, la culpa la tiene el rugby. A mí me parece sumamente perverso porque nosotros instamos a que la gente haga deporte. Si es rugby, bienvenido. Si es fútbol, también bienvenido. Entonces, medir a todos con la misma vara. Por supuesto que el rugby, desde siempre, se ha jactado de tener valores. Yo digo que los valores no son de rugby, los valores son universales. Tenemos dentro del deporte una oportunidad extraordinaria para poder desarrollarlos por las características mismas del juego. Es un deporte de contacto, que practicar el autocontrol. Son muchos jugadores de cada lado. Eso significa que tenemos que trabajar en equipo. Te forja el carácter en la adversidad porque nada conseguís fácil. Bueno, tema sumamente largo. A mí me gusta que los comunicadores insten a la gente a cada deporte porque eso va a hacer generar una sociedad mejor. Tal cual. ¿Cómo hace la gente para conseguir el libro? ¿Se puede conseguir en la web? ¿Por mensaje privado a ustedes? El Twitter de él. El Twitter también. Para poder estar al tanto. El libro lo pueden conseguir en Editorial Duncan, Ayacucho 357, sí. Y si no, Librería Jenny del Ateneo de todo el país. Por Mercado Libre también está. Y mi Twitter, IP Estadísticas, IP, iniciales de mi nombre. Y la estadística es atrás que empezó ya desde chico, empecé con ese y no una cosita antes. ¿A vos te gustaría, con esto de las estadísticas, hacer algo con periodismo o te gustaría en algún momento llegar a algún club
plasmarlo. Sí, me gustaría trabajar en algún club. De hecho, hoy en día estudio datos, ciencia de datos. Y sí, me gustaría, si puede ser en algún futuro, ser científico de datos o lo que sea relacionado al fútbol. Muy bien. ¿Quién sabe, no sé, en 2 mundiales o en un mundial con la escaloneta ahí, Claro. ¿no? Esperamos que Capaz siga era- Scaloni. y sí, y nosotros vamos a cubrir, obviamente. Perfecto, entonces el libro lo pueden conseguir en la editorial Duncan. Y en el Ateneo. ¿Hay algo, Sí, algún el libro Ateneo. que estén por sacar nuevo? Vos nos decías que... No, yo sí, puntualmente de rugby, se llama Rugby Moderno. Justamente nosotros tenemos que resignificar todo aquello que aprendemos porque no podemos enseñar de la misma manera que nos enseñaron. Han cambiado absolutamente todo. Bueno, ese es el desafío en Rugby Moderno. Muy bien, Buenísimo. les queremos agradecer nuevamente por su tiempo, un gran privilegio que lo hemos tenido aquí en el piso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.